Muy buenas, soy Alberto Martínez y nada, voy a grabarte este vídeo para recomendarte este libro, El mito del emprendedor. Este libro es un librazo y es totalmente obligatorio si quieres crear un negocio. Si te gusta la idea de ser libre o crear un negocio, este libro te lo tienes que leer sí o sí. Y nada, te voy a comentar un breve resumen de él, 3 aprendizajes que he sacado yo y que han marcado la diferencia en mi vida. Y nada, esto te llevas esto y la recomendación. Nada, lo primero de todo, ¿cómo yo empecé a leer este libro? Primero, porque Tino me lo recomendó 100%. En 2016 me dijo, tienes que leerte este libro. Segundo, porque por aquel entonces yo tenía una idea de que yo quería crear un negocio, entonces era como, este libro es obligatorio. Y tercera idea, porque este libro soluciona un gran problema, que es que el 90% de los negocios online fracasan a los 4 meses. Es decir, solo el 10% de los negocios funcionan después de los 4 meses. Entonces, este libro te da esa solución. Entonces es como que, vale, o me leo este libro o fracasaré. Y yo odio el fracaso. Bueno, odio el fracaso el fracaso luego no existe, pero bueno. Yo quería que el negocio funcionara. Entonces el libro este era imprescindible. La cuestión, la gran idea del libro. ¿Qué te comenta el libro? Lo primero de todo, el libro, la gran idea es que dentro de los negocios te explica que hay 3 roles, que hay 3 maneras de pensar y 3 maneras de actuar totalmente distintas. Y te habla de, bueno, estas son el técnico, el manager y el emprendedor. Y te dice el gran error de que por qué el 90% de los negocios fracasan es porque no tienen equilibrada estos 3 roles, porque no tienen equilibrado estas 3 partes dentro de sí mismas. ¿Y el por qué pasa? Pues yo lo he experimentado porque nadie nos ha enseñado esto, lo que pone el libro, y segundo, que se nos ha enseñado todo lo contrario, a ser técnicos, a obedecer órdenes. Te pongo un ejemplo, nada más empezar, cuando somos pequeños y nos llevan a la escuela, lo que se nos enseña es a que el profesor tiene razón y a obedecer lo que dice el profesor. Entonces ya es esa función de obedecer órdenes. Y eso es un técnico obedece órdenes. Luego, cuando crecemos y la mayoría pues nos vamos a empresas a trabajar. Entonces, cuando vamos a una empresa a trabajar, ¿qué pasa? Más de lo mismo condicionamiento. Hay una persona que manda, que lidera, que es emprendedor y te da órdenes a ti, te dice lo que tienes que hacer. Entonces, ¿qué estamos acostumbrados a? Ser técnicos, pensar como un técnico y actuar como un técnico. ¿Qué es? Que te digan lo que hay que hacer y tú lo haces. Perfecto. Entonces, así nos pasamos una larga carrera, muchísimos años nos pasamos. Yo me pasé pues desde hasta los 26 años, he estado así. Entonces, ese ha sido mi condicionamiento. Y por eso que nadie nos ha enseñado a pensar de otra manera, pues cometemos este error. La gran idea del libro es que te enseña, vale, cuáles son las funciones de un técnico, cuál es la manera de pensar de un técnico y cuál es la manera de actuar de un técnico. Luego, la manera de actuar y de pensar de un manager, que un manager lo que hace es gestionar recursos. Por ejemplo, tú tienes unos recursos, por ejemplo, tú tienes unas fortalezas, tú tienes unas habilidades, tú tienes unos conocimientos, esos son recursos. El dinero es un recurso. Luego, si gestionas a personas, pues liderar a esas personas también es un recurso. Entonces, el manager lo que hace es gestionar recursos, administrar. El tiempo también es un recurso, también se administra. Entonces, se gestiona el tiempo. Un manager es eso. Y ese rol es importante. Luego, el tercer rol, el del emprendedor, que es súper importante. ¿Y un emprendedor qué hace? Pues un emprendedor lo que hace es creativo, un emprendedor es innovador, un emprendedor es el que crea los valores, un emprendedor es el que toma las decisiones, un emprendedor es el que lidera. Entonces, y un montón de cosas más que es súper importante que primero seas consciente de ello y que te puedas poner en ese rol, en el rol de liderar, en el rol de crear valores si hace falta o defender los valores
tomar decisiones y así infinidad de cosas más que te explica el libro y que son súper importantes. Y para mí, conocerlas y entenderlas lo ha marcado todo en mi vida. Y nada, me lo vuelvo a leer, me lo he vuelto a leer hace poco y que siempre sacas nuevas ideas, siempre sacas nuevas cosas que, ostras, esto lo puedo mejorar. Y nada, esa es la gran idea del libro. Luego, las 3 cosas que yo he aprendido, las 3 cosas que me gustaría compartir contigo, que a ver si te son de ayuda, si te son de inspiración. Yo he experimentado, la primera aprendizaje es la importante de tener una vocación, de tener una vocación inicial. Porque cuando se inicia un negocio, se inicia por un porqué, por un para qué. Entonces, en mi caso, el por qué y para qué lo inicié, pues bueno, lo importante de tenerlo es porque se nos olvida. Y a mí se me ha olvidado un montón de veces y si se te olvida, la lías. Entonces, es importante que no se te olvide, es importante recordarlo, es importante reforzarlo y hacerlo crecer día a día porque lo que te mueve. Entonces, la vocación inicial, tu por qué, tu para qué. En mi caso, yo quería crear un negocio. En 2015 tuve la idea de crear un negocio porque quería ser más libre. Quería dejar de obedecer órdenes. Yo había conocido un montón de personas que tenían negocios y yo los veía súper felices, que tenían negocios, que iban a trabajar súper contentos, apasionados, se divertían con su trabajo y yo los miraba y decía, joder, yo también quiero eso. ¿Por qué? Porque hacía un contraste y decía, joder, yo voy al trabajo y estoy aburrido, no me gusta, tengo que obedecer órdenes, tengo que cumplir valores que no son los míos. Entonces, así, infinidad de cosas y veía un contraste muy grande, entonces fue como que esa fue la primera idea. Luego, la vocación real para mí era ser libre, totalmente, ser libre. Y vocación significa voz interior. Entonces, esto es gracias a que me he escuchado muchas veces y me he trabajado mucho mis pensamientos, mis deseos, mis anhelos, mis objetivos, mis metas. Y al final, la vocación era que yo tenía esa vocación de ser emprendedor, crear mi negocio. Que eso que estaba haciendo me estaba matando en vida. El hecho de ser un empleado me estaba matando y entonces tenía que sacar esa vocación. Total, no sé si me he explicado muy bien, pero el aprendizaje es este. Tener siempre muy claro cuál es tu porqué, tu para qué, porque se nos olvida constantemente. Entonces es importante volver a reconectar. Luego, a medida que vas consiguiendo metas, vas consiguiendo objetivos, pues tu porqué, tu para qué va creciendo también. Vas descubriendo cosas nuevas, nuevas ideas, te apetece probar cosas nuevas, innovar, crear. Entonces tu porqué y tu para qué va creciendo. Entonces, en mi caso, a mí me apasiona crear un negocio. ¿Por qué? Porque puedo ayudar a un montón de gente, puedo impactar la vida de personas, servir a personas. Y cuanto más aprendo, pues más puedo impactar, más puedo servir. Entonces, a mí me apasiona esto, me apasiona lo de crear un negocio, lo de hacer crecer un negocio, lo de desarrollar un negocio por esto. Porque cuanto más aprendo yo, más puedo impactar a la gente, más puedo inspirar a la gente. Y esto me apasiona, me apasiona. Y veo tengo un montón de amigos, tengo un montón conozco un montón de empresas que están impactando cada vez más y mejor a más personas y son como mi referencia, decir, coño, ese es el camino, porque es que eso llena un montón. Total, esa es mi vocación inicial. Y luego otra cosa, el segundo punto también que he aprendido, que es, este libro te enseña a ser estratega. Te enseña primero, cómo funcionan los negocios que funcionan, súper importante, y te enseña los mecanismos de por qué funcionan. Y funcionan porque son estrategas, porque planifican antes. Entonces, súper importante el ser estratega, a pensar como un estratega, pensar en cuáles son tus recursos, pensar en cómo crear recursos nuevos, en cómo utilizarlos. Y la verdad que a mí me ha ayudado un montón a ser mucho más estratega y gracias a eso, pues a hacer crecer el negocio. Y luego el tercer punto que también me ha gustado mucho y que por eso que a mí me ha cambiado mucho la vida es conocer el concepto de cómo crear sistemas y cómo utilizar sistemas. Y en el libro te explica que hay dos tipos de sistemas blandos y sistemas duros. Primero, un sistema es
un paso a paso que te da un resultado. Por ejemplo, un sistema duro. Un sistema duro es este libro. Este libro está escrito y si tú te lo lees, tiene el paso a paso para cumplir la promesa que te da. Luego, otro sistema duro, este ordenador. Es un sistema que te promete, yo qué sé, pues dentro de él puedo pues comunicarme contigo, grabar un vídeo, puedo meterme en internet, puedo escribir un libro, puedo hacer un millón de cosas que paso a paso pues poder crearlas. Luego hay sistemas blandos que pues una persona que te da ideas, si tú le haces caso al paso a paso que te da esa persona, pues se consigue. La información son sistemas blandos. Y nada, y súper importante utilizarlos. El dinero es un sistema, las personas son sistemas, las empresas son sistemas, los negocios son sistemas, todo está lleno de sistemas si te paras a pensar. Y lo importante de ser consciente de ello y luego lo importante de saber crear sistemas nuevos. Porque dentro de un negocio es importante crear pequeños sistemas para facilitarte la vida. Porque uno de los principios fundamentales que te explica el libro es que el negocio, la función del negocio es servirte a ti, servir a tus clientes, servir al mundo. Para eso sirve el negocio. El problema está en que si pensamos como técnicos, nos creemos que el negocio está para nosotros trabajar en él. Y eso es un error, porque así piensan los técnicos. Los técnicos piensan en trabajar, en solo trabajar y trabajar en él y como un empleado. En cambio, un emprendedor que piensa, no, un emprendedor piensa en creo un sistema que da resultados a personas, que da trabajo a personas, que da un montón de beneficios, pero que funciona solo. Por ejemplo, un libro es un negocio. ¿Por qué? Porque el autor lo ha escrito, ha sacado un paso a paso para tener resultados y él lo ha escrito y se olvida, ya no tiene que estar pendiente, ya puede dedicarse a otras cosas. Un videocurso es un sistema, una empresa es un sistema, los accionistas de la empresa pues se dedican a otras cosas, la empresa va sola muchas veces. Entonces, esta idea de cada vez pensar en, vale, pararte y pensar, no trabajar dentro del sistema, sino pensar cómo que he creado el sistema y yo me separo. Total, no me lío más. Si te ha gustado, si quieres saber más, es un tema muy profundo. Déjame un comentario y lo hablamos. Espero que te haya gustado. Un fuerte abrazo. Chao.